Marina Álvarez, una mujer de 28 años, trabajaba como cajera en un supermercado de Madrid. Su vida se había convertido en una rutina agotadora, marcada por jornadas laborales largas y una constante preocupación económica. Criaba sola a su hija de 3 años, Lucía, sin apoyo del padre de la niña ni de su familia. Su situación la llevaba al límite del cansancio físico y emocional, sin perspectivas de mejora. La monotonía de su existencia se rompió con la aparición de Rodrigo Fernández, un empresario que frecuentaba el supermercado donde ella trabajaba. Él se presentó como una persona de éxito, con contactos en el mundo de las inversiones y los negocios internacionales. En poco tiempo, logró captar la atención de Marina con promesas de una vida mejor. Rodrigo le propuso viajar a Las Vegas por unos días. Según él, la ciudad representaba una oportunidad única para cambiar su destino. Aseguró que allí podría conocer a personas influyentes y acceder a una nueva fuente de ingresos. La propuesta parecía inverosímil, pero a la vez tentadora. Marina, cansada de su realidad y desesperada por encontrar una salida, comenzó a considerar la posibilidad de aceptar. Tras una noche de incertidumbre, Marina tomó la decisión. Dejó a Lucía al cuidado de su vecina, Inés, quien llevaba tiempo observando su desgaste emocional. Marina aseguró que solo sería un viaje corto y que regresaría pronto. Sin embargo, Inés sintió una creciente preocupación. Pocas horas después, Marina abordó un avión rumbo a Estados Unidos. Mientras el avión despegaba, no tenía forma de prever que aquel viaje sería el inicio de una cadena de eventos que la llevarían a perderlo todo. Las luces de neón de Las Vegas deslumbraban a Marina en cuanto descendió del avión. A su alrededor, el bullicio de la ciudad parecía inagotable. Turistas arrastrando maletas, risas estridentes. Anuncios de casinos prometiendo fortunas instantáneas. Rodrigo la esperaba en la terminal con la seguridad de alguien que conoce cada rincón del mundo que pisa. La llevó en un automóvil de lujo a un hotel de 5 estrellas en el corazón del Strip, donde una suite privada la esperaba con una vista panorámica de la ciudad. El ambiente era irreal. La decoración elegante, las sábanas de seda, el servicio impecable, todo contrastaba con la modestia de su apartamento en Madrid. Apenas unas horas antes, estaba revisando precios en la caja del supermercado. Y ahora se encontraba en un entorno que solo había visto en películas. Rodrigo se encargó de que no tuviera tiempo para reflexionar demasiado. Desde el primer momento, la sumergió en una rutina vertiginosa de cenas en restaurantes exclusivos, fiestas en clubes privados y reuniones con personas que parecían tener éxito en todo lo que hacían. Le presentaron a inversores, empresarios y figuras que hablaban con confianza sobre dinero y negocios. Le dijeron que el mundo pertenecía a quienes se atrevían a tomar riesgos, que la riqueza no era cuestión de suerte, sino de saber aprovechar oportunidades. Marina escuchaba, asentía, y comenzaba a convencerse de que estaba en el lugar correcto. Durante 2 días, vivió como nunca antes. Bebidas caras, ropa nueva, atenciones que jamás había experimentado. En ningún momento se habló de trabajo, de responsabilidades o de cómo se sostendría aquel estilo de vida. Sin embargo, el tercer día todo cambió. Rodrigo la citó en una oficina privada dentro de uno de los rascacielos del centro. La atmósfera era distinta. Ya no había música, ni risas, ni champagne. Frente a ella, Rodrigo expuso la verdadera razón de su viaje. Le explicó que el dinero fácil no existía, que toda gran fortuna tenía un método, y que había llegado el momento de que ella demostrara su compromiso. Sobre la mesa colocó un teléfono y una lista de nombres. Su tarea era simple: llamar a personas específicas, leerles un guión cuidadosamente elaborado y convencerlas de transferir su dinero a una cuenta supuestamente segura. Rodrigo le aseguró que se trataba de una práctica común en el mundo financiero, que no había víctimas reales y que solo era cuestión de persuasión. Marina sintió un escalofrío. Sabía que algo no estaba bien, pero las palabras de Rodrigo sonaban convincentes.
Recordó las deudas, la vida que había dejado atrás, la oportunidad de darle a Lucía un futuro mejor. Dudó, pero tomó el teléfono. Su primera llamada fue a una mujer mayor. Su voz temblorosa al otro lado de la línea la hizo dudar, pero Rodrigo observaba, había expectativas sobre ella. Respiró hondo y siguió el guión. Marina tardó poco en acostumbrarse al ritmo frenético del negocio. Al principio, cada llamada le producía un nudo en el estómago, pero con el tiempo, su voz se volvió más firme, su discurso más fluido y su conciencia más silenciosa. Se convenció a sí misma de que no estaba robando, solo jugando en el mismo sistema donde los más fuertes aprovechaban la ingenuidad de los débiles. El dinero empezó a fluir con rapidez. Las cuentas bancarias asociadas a la red de Rodrigo se llenaban de transferencias, y con cada nueva suma, la vida de Marina cambiaba. Se hospedaba en hoteles más exclusivos, usaba ropa de diseñadores, cenaba en restaurantes donde una copa de vino costaba más que su antiguo salario mensual. En solo semanas, había pasado de ser una cajera a formar parte de un círculo donde el lujo y el exceso eran la norma. Sin embargo, mientras ella se sumergía en su nueva identidad, en Madrid las cosas tomaban un rumbo distinto. Inés, preocupada por el prolongado silencio de Marina, intentó contactarla sin éxito. Al principio, las respuestas eran breves y evasivas, pero pronto dejaron de llegar. Lucía preguntaba por su madre con más frecuencia. Sus ojos reflejaban una tristeza que la mujer no podía ignorar. Inés sabía que algo andaba mal, pero no tenía pruebas, ni una forma concreta de actuar. Mientras tanto, en Las Vegas, la situación comenzó a volverse más peligrosa. Las operaciones financieras del grupo llamaron la atención de las autoridades. Los patrones de las transferencias levantaron sospechas en los bancos, y pronto, la policía financiera inició una investigación. El detective Javier Gómez, especializado en fraudes internacionales, recibió el encargo de analizar los movimientos sospechosos. Los nombres y cuentas conectadas al esquema de Rodrigo comenzaron a aparecer en su radar, y aunque aún no tenía pruebas suficientes, el rastro del dinero lo guiaba en la dirección correcta. Marina, ajena al creciente peligro, seguía trabajando como si nada pudiera tocarla. Pero las señales de alarma no tardaron en aparecer. Un miembro del grupo, un hombre llamado Andrés, desapareció sin dejar rastro después de expresar dudas sobre continuar en el negocio. Su desaparición fue tratada con indiferencia por Rodrigo, quien simplemente dijo que Andrés no tenía la fortaleza para mantenerse en la cima. Sin embargo, Marina sintió algo distinto en el ambiente. Por primera vez desde su llegada, sintió miedo. No había manera de saber si Andrés se había ido por voluntad propia o si había sido eliminado por quienes dirigían la operación. Las reglas del juego ya no parecían tan claras. Marina empezó a notar que su vida ya no estaba bajo su control. Cada día era una espiral de llamadas interminables, transferencias millonarias y presión constante. Rodrigo no le permitía bajar el ritmo. Exigía más resultados, más dinero, más compromiso. No había tiempo para cuestionamientos, solo para actuar. Cualquier intento de hablar sobre dejar el negocio era recibido con frialdad. Las respuestas de Rodrigo eran siempre las mismas. Quien se retiraba terminaba mal. La desaparición de Andrés seguía siendo un misterio, pero la amenaza implícita en su ausencia se hacía cada vez más evidente. Marina ya no dormía bien. El estrés la mantenía en alerta. El alcohol se convirtió en su único escape, y las noches de fiesta dejaron de ser una distracción para convertirse en una obligación. La sensación de paranoia crecía. Los rostros conocidos en los clubes y casinos empezaban a parecerle sombras amenazantes. Sabía demasiado y estaba demasiado involucrada como para simplemente marcharse. Mientras ella intentaba mantenerse a flote en un mar de incertidumbre, en Madrid la situación se volvía insostenible. Inés, incapaz de seguir esperando, tomó la decisión de acudir a la policía. Explicó que Marina había desaparecido sin dar explicaciones y que su hija estaba abandonada sin ninguna señal de cuándo regresaría. La denuncia fue tomada en serio y rápidamente se abrió
una investigación. La policía española, al revisar las conexiones financieras de Marina, descubrió movimientos sospechosos ligados a cuentas en el extranjero. Su nombre, hasta entonces insignificante, se vinculó con una serie de transferencias fraudulentas que coincidían con una operación de lavado de dinero bajo investigación en Estados Unidos. La información fue enviada a las autoridades norteamericanas y la Interpol emitió una alerta. Marina no tenía idea de que ya no solo estaba atrapada en la red de Rodrigo, sino que ahora también era una fugitiva sin saberlo. Mientras tanto, dentro de la organización las tensiones aumentaban. Rodrigo se volvía más agresivo. Los errores ya no se perdonaban y los castigos se ejecutaban con violencia. Las cuentas empezaban a ser rastreadas. Algunos bancos bloqueaban transferencias y el cerco de la ley se estrechaba. La confianza entre los miembros del grupo se desmoronaba y el miedo se volvía palpable. Un error podía significar la muerte. Marina entendió que no había escapatoria. No podía volver a Madrid sin enfrentar las consecuencias de sus actos. No podía quedarse sin arriesgar su vida. La sensación de poder y riqueza que la había cegado al principio, ahora era una trampa mortal. Todo lo que había construido se derrumbaba, y la única certeza que le quedaba era que el final se acercaba, ya fuera por la justicia o por las manos de aquellos a quienes había servido. La tensión dentro del grupo alcanzó un punto de quiebre cuando una de las víctimas de la estafa resultó ser un ex policía con experiencia en fraudes financieros. El hombre, al notar las irregularidades en la inversión que le ofrecían, no tardó en contactar al FBI. En cuestión de días, los investigadores comenzaron a rastrear las llamadas, los movimientos bancarios y los patrones de transacción que vinculaban a Rodrigo y su equipo con una red de estafas internacionales. Mientras las autoridades reunían pruebas, dentro del grupo las fracturas se hacían más evidentes. Marina notaba que Rodrigo ya no tenía el control absoluto que solía demostrar. Se volvía más agresivo, más desconfiado, menos paciente con los errores. Exigía lealtad absoluta y reforzaba su autoridad con amenazas veladas que nadie se atrevía a desafiar. Una noche, en una reunión privada, la tensión estalló cuando uno de los miembros del grupo, un hombre llamado Sergio, expresó su deseo de abandonar el negocio. Dijo que la policía estaba demasiado cerca, que no quería terminar en la cárcel y que había decidido marcharse antes de que fuera demasiado tarde. Rodrigo lo miró en silencio durante unos segundos y luego se rió, como si todo fuera una broma. Pero su mirada decía otra cosa. Con una expresión fría, Rodrigo reaccionó violentamente contra Sergio, dejándolo inconsciente. Marina observó la escena paralizada, incapaz de moverse o reaccionar. Nadie intervino. Nadie se atrevió a decir una palabra. Rodrigo, con voz calmada, le recordó a Sergio que en su negocio no existía la renuncia, que quien intentaba huir se convertía en un problema. Y los problemas, dijo, siempre encontraban una solución definitiva. Poco después, 2 hombres se llevaron a Sergio fuera de la habitación. Nadie volvió a saber de él. Al día siguiente, las noticias locales informaron sobre el hallazgo de un cuerpo sin identificar en las afueras de Las Vegas. Marina no necesitó más detalles para entender lo que había pasado. Rodrigo no solo era un estafador, era un asesino. El juego había cambiado. Ya no se trataba solo de dinero, sino de supervivencia. El miedo que había tratado de ignorar la golpeó con fuerza. Quiso contactar a Inés, saber de Lucía, asegurarse de que su hija estaba bien, pero su teléfono había sido desconectado. Ya no tenía control ni sobre su vida ni sobre su destino. Mientras tanto, Javier, el detective, finalmente logró conectar las piezas. El nombre de Marina apareció en los registros financieros y en las comunicaciones intervenidas. Ahora era oficialmente una de las piezas clave de la investigación y su captura era solo cuestión de tiempo. El cerco se estrechaba sin que Marina lo supiera. El FBI ya tenía suficientes pruebas. Las cuentas intervenidas mostraban transferencias directas ligadas a su nombre, y las llamadas registradas la señalaban como una de las operadoras clave en la estafa.
Rodrigo, cada vez más paranoico, cambiaba de ubicación constantemente, sospechando que alguien dentro del grupo había hablado. Las reuniones se volvieron más tensas, los miembros evitaban mirarse entre sí y las desapariciones se hacían más frecuentes. Marina sabía que su tiempo se agotaba, sin acceso a su teléfono, sin dinero propio y vigilada por hombres de confianza de Rodrigo, no tenía forma de escapar. Pero lo que no sabía era que la justicia estaba más cerca de lo que imaginaba. Una noche, al salir del hotel donde se había alojado por última vez, un equipo del FBI la rodeó en cuestión de segundos. No hubo persecución ni resistencia. Con las manos en alto, fue esposada y trasladada a una unidad especial donde le informaron los cargos en su contra: fraude financiero, conspiración para cometer estafa y blanqueo de dinero. Aunque no se le acusó de delitos violentos, su relación con Rodrigo la situaba en el centro de la investigación. En cuestión de horas, su mundo se desmoronó. Fue interrogada durante días, presionada para entregar información sobre la organización. Sabía que hablar era su única salida, pero también sabía que traicionar a Rodrigo significaba una sentencia de muerte fuera de la cárcel. Su silencio solo le aseguró una condena más dura. En Madrid, la noticia de su arresto llegó rápido. La policía española, que ya investigaba su desaparición, recibió la confirmación de que Marina no solo había abandonado a su hija, sino que también era cómplice de una red criminal. Inés, devastada por la noticia, tomó la decisión que tanto había temido. Presentó una solicitud para que Lucía fuera puesta bajo custodia del Estado. Sin familia cercana y con su madre enfrentando una condena, la niña fue enviada a una familia de acogida. Marina solo lo supo meses después, cuando recibió una carta en prisión. No tenía remitente, solo un mensaje oficial que confirmaba que Lucía había sido entregada a otra familia. Se desplomó al leerlo. Había perdido todo: la promesa de una vida mejor, el dinero, la libertad y, lo más importante, a su hija. En la sala del tribunal, cuando el juez dictó sentencia, apenas escuchó las palabras: 12 años de prisión. No protestó, no lloró, no reaccionó. Solo miró al frente con la mirada vacía de quien ya no tiene nada por qué luchar. Las Vegas, la ciudad que creyó que cambiaría su destino, se convirtió en su prisión definitiva. Gracias por ver esta historia. Explora complejos dilemas morales, el peso del pasado y las consecuencias de ocultar la verdad. Esta trama invita a reflexionar sobre el poder de la elección y la responsabilidad por nuestras acciones. Esta historia es una obra de ficción y no está basada en hechos reales, ni en personajes reales. Su propósito es generar reflexión sobre cuestiones morales y éticas, y no justificar ni aprobar las acciones de los personajes. No apoyamos ni justificamos las acciones del protagonista, en particular sus intentos de ocultar la verdad y evadir la responsabilidad. Al contrario, la historia muestra cómo las decisiones mal tomadas pueden tener consecuencias devastadoras y resalta la importancia de la honestidad, la responsabilidad y el arrepentimiento. Invitamos a los espectadores a no imitar ninguna acción destructiva o ilegal descrita en la historia. Si usted o alguien que conoce se encuentra en una situación moral o vital difícil, no dude en buscar ayuda de profesionales o de organizaciones de apoyo. Recuerde que la verdad y la responsabilidad siempre son la mejor elección.